Este martes santo, más de medio centenar de obispos de distintas partes del mundo enviaron una carta bastante caritativa a los obispos alemanes, ¿no? Ustedes deben haberla visto, en Así Prensa, y la carta, que lleva precisamente martes santo, martes 11 de abril, dice, el título es una carta abierta fraterna a nuestros hermanos obispos en Alemania, ¿no? Y en la carta dicen, básicamente, nos encontramos en una época de comunicación global, de tal manera que los eventos que acontecen en una sola nación inevitablemente impactan la vida eclesial en todos lados, ¿no? Y por eso el camino sinodal, este proceso que ustedes han comenzado en Alemania, lamentablemente tiene implicancias, tiene consecuencias para todo el resto del mundo, ¿no? Y esta es la razón por la cual los obispos sienten la necesidad de escribirles, ¿no? Y dice, precisamente por esta razón nosotros queremos compartir con ustedes, expresarles a ustedes nuestra creciente preocupación respecto de la naturaleza de todo este camino sinodal alemán y de todo este proceso, y el contenido de varios de sus documentos, ¿no? Recuerden ustedes que las conclusiones del camino sinodal, que está repleta de gente marginal en Alemania, por si acaso, a gente muy poderosa, pero gente marginal, los católicos en Alemania, vayan ustedes a un pueblo en Bavaria y asistan a misa, ¿no? En el sur de Alemania, en la región más católica de Alemania. Y miren ustedes si esos católicos, devotos, generosos, con un profundo sentido comunitario, con un profundo sentido de la reverencia, con misas de una belleza increíble, ¿no? Porque recuerden que en Alemania, entre otras cosas, está pues la cúspide de la música, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Y ellos, sin embargo, dicen, les pedimos a ustedes que comprendan que nuestros comentarios van a ser cortos, pero queremos animarlos a que lean algo un poco más elaborado, como fue, por ejemplo, la carta que el arzobispo Samuel Aquila, esta es una carta mundial, y al arzobispo que mencionan es mi arzobispo acá en Denver, o sea que me siento un poco orgulloso, porque el arzobispo Aquila, efectivamente, el año pasado escribió una carta abierta a los obispos del mundo sobre el camino sinodal alemán, ¿no? Y en esta carta los obispos que firman dicen: la necesidad de la reforma y de la renovación es tan vieja como la Iglesia misma, ¿no? Y en este sentido, desear renovar la Iglesia es un impulso admirable que no deberíamos tener, ¿no? Y sabemos que muchos de los que están involucrados en este camino sinodal son sin duda personas de un alto y admirable carácter, ¿no? Pero lamentablemente la historia cristiana está completamente embarrada con esfuerzos de renovación que han perdido su conexión con la palabra de Dios, con el encuentro fiel con Jesucristo, con una auténtica escucha del Espíritu Santo y con la sumisión de nuestras voluntades a la voluntad del Padre. Y lamentablemente este tipo de esfuerzos, como el camino sinodal, eso lo aumento yo, ¿no? Dice el camino sinodal alemán, han terminado siendo esfuerzos que han ignorado la unidad, la experiencia y la sabiduría acumulada durante siglos en la Iglesia. Entre otras razones porque simplemente ellos han dicho, han olvidado que Jesucristo dice: separados de mí o lejos de mí,
o cortados de mí, dependiendo de la traducción, no podéis hacer nada, ¿no? Juan 15:5, ¿no? Y entonces hacen una lista de las preocupaciones y se las comparto, ¿no? Estas son nuestras siguientes preocupaciones. Primero, hay una total falla en escuchar al Espíritu Santo y al Evangelio, al punto que el camino sinodal socava la credibilidad de la autoridad eclesial, incluyendo la autoridad del Papa Francisco, socava la antropología cristiana, la moral sexual y la credibilidad de las escrituras. Número 2, aunque despliega una pequeña membrana de ideas y vocabulario religioso, en realidad el camino sinodal alemán y sus documentos carecen de total inspiración en la escritura y en la tradición, ¿no? Sino se inspiran en un análisis sociológico y en una aproximación política contemporánea que incluye la ideología de género como uno de sus puntos de partida. Y por eso terminan mirando a la Iglesia y a su misión a través del lente del mundo, en vez de mirar al mundo a través del lente de las Sagradas Escrituras y de la tradición. Número 3, el camino sinodal, especialmente sus contenidos, parece reinterpretar y por tanto disminuir el sentido de la libertad cristiana. Y miren acá esa explicación, ¿cómo? Porque parece que dan libertad, ¿no? Que todo el mundo tenga relaciones sexuales, se casen los homosexuales, las mujeres sean curas, los curas se puedan casar. Todas esas son conclusiones del camino sinodal. Que el aborto deje de ser pecado, ¿no? Son conclusiones del camino sinodal alemán, ¿no? Entonces, ellos dicen, porque para el cristiano, la libertad es el conocimiento, el deseo y la habilidad no obstaculizada de hacer lo que está bien. O sea, nuestra habilidad de hacer el bien. Por si acaso, esta es una definición de Santo Tomás, ¿no? La libertad no es la autonomía. La verdadera libertad, sigue diciendo el documento, como enseña la Iglesia, está íntimamente vinculada a la verdad y está ordenada al bien y últimamente a la santidad. La conciencia no crea la verdad. Y la conciencia tampoco es un elemento, un asunto de preferencia personal o de autoafirmación, que es, por si acaso, como ven ellos, la libertad es, y tu conciencia es lo que te diga tu conciencia. Y confunden la conciencia, que es la presencia íntima de Dios en lo más profundo del ser humano, con el capricho, con lo que me provoca, ¿no? Número 4, la alegría del Evangelio, esencial para la vida cristiana, como el Papa Francisco tan frecuentemente nos dice, aparece completamente ausente del camino sinodal, de sus discusiones y de sus textos. Esta es una falta verdaderamente reveladora para aquellos que están buscando la renovación personal y eclesial. Efectivamente, hermanos, quienes han visto el documento, y nosotros lo hemos publicado en los distintos documentos hasta ahora, ¿no? Y los hemos publicado en Así Prensa, están llenos de amargura e insultos, resentimiento contra la Iglesia, resentimiento contra los católicos. Son documentos vomitivos, ¿no? No solo por la distorsión ideológica, pero por esta amargura. No hay rastro de alegría en el documento del camino sinodal, ¿no? En sexto lugar, dice, el camino sinodal se concentra completamente en el, entre comillas, poder en la Iglesia, ¿no? Y sugiere una espiritualidad que está completamente en contraste con la vida cristiana. Al final del día, la Iglesia no solamente es una institución, pero es una comunidad orgánica,
no es igualitaria, sino familiar, complementaria y jerárquica, ¿no? Y en consecuencia, no se trata acá de que todos compartan el, entre comillas, poder. ¿Cuál es la importancia de este punto 6, hermanos? Es que para el camino sinodal alemán, no darle a las mujeres el sacerdocio es mantener el poder solo para los hombres. Que las uniones homosexuales no puedan ser equiparadas al matrimonio es darle el poder solamente a las parejas cisgénero, a las parejas heterosexuales. Todo lo ven en términos de poder cuando Jesucristo fue el último de los últimos, ¿no? Número 7 dice, y el último y más preocupante problema inmediato con el camino sinodal alemán es terriblemente irónico. Pero su ejemplo destructivo, por su ejemplo destructivo, el problema es que puede llevar a muchos obispos y va a conducir a muchos fieles laicos a crear justamente una total desconfianza en la idea misma de la sinodalidad y en consecuencia impidiendo esta necesaria conversación al interior de la Iglesia que es fundamental para convertir y santificar el mundo. Miren ustedes, y esto, les confieso, me pasa a mí. Yo veo el camino sinodal y digo, pero ¿para qué vamos a gastar millones de dólares, que es lo que se está gastando en Alemania para realizar este evento? ¿Para qué vamos a gastar una cantidad enorme de dinero en muchas diócesis, etcétera, si lo que vamos a atraer es gente como la que está en el camino sinodal, que lo que va a pedir es que la Iglesia cambie de acuerdo a su medida, a su capricho? Van a venir todas las personas con problemas, ¿no? Desde el drogo, que debería decir, la Iglesia debería apoyar que la marihuana sea legal. Y ojo, acá no estoy ridiculizando, estoy contando un comentario de un muchacho que nunca en su vida ha ido a la iglesia, pero que decidió ir a este camino sinodal en una parroquia cercana a mi oficina, no mi parroquia, no, una parroquia cercana a mi oficina. Y fue una de sus grandes propuestas para el sínodo, que el Papa diga que la marihuana debe ser legal. ¿Qué les parece? No. Y por eso los firmantes dicen, en un tiempo de confusión, lo último que necesita nuestra comunidad de fe es más confusión. Y por eso, en la medida en que ustedes disciernen, le dicen a los obispos alemanes, disciernen la voluntad de Dios para la iglesia en Alemania, cuenten con nuestras oraciones. O sea, mejor no podía ser esta auténtica expresión de solidaridad sinodal. Y esperemos que en este tiempo de Semana Santa nuestros hermanos los obispos alemanes y todos los que no son obispos pero participan en el camino sinodal tengan la capacidad de hacer esa reflexión y llevarla al corazón. Que tengas un buen día.